Me llamo Jessica Hayes, tengo 30 años, y el día del funeral de mi esposo viví la humillación más grande de toda mi vida. Nunca voy a olvidar ese momento. Mientras estaba parada junto a la tumba de mi marido, con el corazón completamente destrozado, sosteniendo fuerte la pequeña mano de mi hijo de 6 años, mi suegra hizo algo que jamás pensé posible. Delante de todos. Frente a familiares, amigos y conocidos. Le dio una bofetada a mi hijo. El sonido fue tan fuerte que parecía que el mundo entero se había quedado en silencio. Mi pequeño comenzó a llorar desconsolado, aferrándose a mí, sin entender por qué su propia abuela lo trataba con tanta crueldad. Pero eso no fue lo peor. Con una mirada llena de desprecio, me señaló y dijo: «Llévate tu basura y largo de esta casa. Este hogar no es para gente como ustedes». Sentí como mi cuerpo se congelaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Acababa de perder a mi esposo, el hombre que amaba, y ahora, en el peor día de mi vida, su propia madre intentaba destruirnos también. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras abrazaba a mi hijo, tratando de protegerlo del dolor, de la vergüenza, del odio. La gente alrededor observaba. Algunos murmuraban. Otros simplemente bajaban la mirada. Nadie hizo nada. Nadie dijo una palabra. Y fue justo en ese instante cuando entendí algo. Si yo no defendía a mi hijo, nadie más lo haría. Respiré profundo. Me limpié las lágrimas. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Hice una sola llamada. Cuando contestaron, dije únicamente: «Te necesito aquí. Ya es hora». Colgué. No di explicaciones. No levanté la voz. Solo esperé. 2 horas después. Las mismas personas que nos humillaron. Las mismas que nos echaron como si no valiéramos nada. Estaban de rodillas. Suplicando. Pero antes de contarte cómo todo cambió aquel día, tómate un momento para apoyar el canal. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Ahora sí. Déjame llevarte al inicio de esta historia. El cielo estaba más oscuro de lo normal aquella mañana. Nubes grises cubrían todo, como si incluso el universo compartiera mi dolor. El aire era frío. Pesado. Silencioso. El tipo de silencio que duele. Personas vestidas de negro rodeaban el cementerio. Algunos susurraban entre ellos. Otros observaban con curiosidad. Y algunos simplemente esperaban el drama que siempre aparece cuando una familia rota se reúne. Yo permanecía inmóvil frente a la tumba recién abierta de mi esposo. Todavía no podía aceptar que se había ido. El amor de mi vida. El padre de mi hijo. El hombre que prometió protegernos siempre. Y aunque estaba rodeada de gente, me sentía completamente sola. Apreté con fuerza la manita de mi hijo. Era tan pequeño. Tan inocente. No entendía por qué su papá ya no iba a volver a casa. No entendía por qué todos lloraban. No entendía por qué ese día cambiaría nuestras vidas para siempre. El sacerdote hablaba frente a todos, recitando oraciones, diciendo palabras sobre la paz, el descanso eterno y los finales, pero, sinceramente, yo casi no podía escuchar nada. Su voz sonaba lejana. Como un eco perdido entre el viento frío. Mi mente estaba en otro lugar. Seguía atrapada en los recuerdos. Seguía intentando entender cómo nuestra vida se había derrumbado tan rápido. Todo había pasado de forma tan repentina, tan cruel. Apenas unos días antes, mi esposo estaba sentado a mi lado en la cocina, sonriendo como siempre. Hablábamos de cosas simples. De cuentas por pagar. De qué película veríamos el fin de semana. De la escuela de nuestro hijo. De sueños. De planes. De nuestro futuro. Recuerdo perfectamente cómo jugaba con nuestro pequeño en la sala, haciendo voces tontas con sus juguetes. Arrancándole carcajadas. Ese sonido. La risa de mi hijo junto a la voz de su padre. Era mi lugar seguro. Mi hogar. Y ahora. Ahora estaba ahí, parada frente a su ataúd,
viendo cómo descendía lentamente hacia la tierra. Como si todo lo que habíamos construido juntos estuviera siendo enterrado con él. Mis dedos apretaron con más fuerza la pequeña mano de mi hijo. Era lo único que me mantenía en pie. Miré hacia abajo y vi sus ojitos llenos de confusión. De miedo. De tristeza. Era demasiado pequeño para entender la muerte. Demasiado inocente para comprender por qué su papá ya no iba a regresar. Mami. Su vocecita me rompió por dentro. ¿Por qué están poniendo a papá ahí? Sentí que el pecho se me cerraba. Como si me faltara el aire. Como si mi corazón se partiera otra vez. No había palabras suficientes para explicarle algo que ni yo misma podía aceptar. Aún así, me arrodillé frente a él, lo abracé con todas mis fuerzas y traté de mantener mi voz estable. Papá está descansando, mi amor, le susurré suavemente. Pero decir eso. Decirlo en voz alta. Fue como destrozarme por dentro. Porque ni siquiera yo creía en esas palabras. Porque para mí, no estaba descansando. Me lo habían arrebatado. Y eso jamás tendría sentido. Mi hijo levantó su carita, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos. Pero yo quiero que regrese a casa. Ahí fue cuando sentí que mi alma se rompía. Tuve que morderme los labios para no derrumbarme frente a él. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes e imparables, pero rápidamente las limpié. No podía permitirme caer. No en ese momento. No cuando mi hijo me necesitaba. No cuando ahora, yo era todo lo que le quedaba. Lo abracé aún más fuerte. Como si pudiera protegerlo del dolor. Como si pudiera esconderlo de la realidad. Como si con suficiente amor pudiera reparar lo irreparable. Pero sabía que no podía. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd comenzó lentamente. Pesado. Seco. Definitivo. Cada golpe de tierra sonaba como una puerta cerrándose para siempre. Como el final de una vida. Como el final de mi vida tal como la conocía. Cada palabra era un recordatorio brutal de que mi esposo realmente se había ido. Que ya no volvería a abrazarnos. Que ya no volvería a besarme. Que ya no volvería a cargar a nuestro hijo sobre sus hombros. Que ya no volveríamos a ser una familia completa. La gente alrededor seguía observando, algunos llorando, otros murmurando palabras vacías de consuelo. Pero yo apenas notaba su presencia. Todo mi mundo se reducía a esa tumba. A ese pequeño niño aferrado a mí. Y a la promesa silenciosa que hice en ese instante. Sin importar lo que pasara. Sin importar quién intentara destruirnos. Yo protegería a mi hijo con cada parte de mí. Cuando todo terminó. Cuando la última oración fue dicha. Cuando la última palada de tierra cayó sobre el ataúd de mi esposo. La gente comenzó a retirarse poco a poco. Uno por uno. Como sombras desapareciendo entre el cielo gris. Algunos familiares se acercaban a mí con miradas de lástima, colocando una mano sobre mi hombro como si eso pudiera aliviar el dolor insoportable que sentía. Sé fuerte. Él está en un lugar mejor. Todo pasa por algo. Palabras. Solo palabras. Vacías. Frías. Sin verdadero significado. Yo apenas podía reaccionar. Asentía ligeramente por educación, pero por dentro me sentía completamente destruida. ¿Cómo podía alguien decirme que estaba en un lugar mejor, cuando mi hijo acababa de perder a su padre? ¿Cómo podía existir un lugar mejor que estar con su familia? No respondí. No tenía fuerzas. No tenía voz. Solo quería desaparecer. Por un momento, levanté la mirada y observé a mis suegros, que permanecían a cierta distancia cerca de la tumba. Como siempre. Lejos de mí. Lejos de nosotros. Mi suegra soltaba algunas lágrimas de vez en cuando, secándolas con delicadeza, pero algo en su expresión me inquietaba profundamente. No se sentía real. Había tristeza, sí. Pero también había algo más. Algo frío. Algo distante. Como si llorara más por apariencia que por verdadero dolor. Mi suegro, en cambio, permanecía inmóvil.
Sin expresión. Sin lágrimas. Sin consuelo. Era como una estatua. Duro. Silencioso. Y el resto de la familia. Solo observaban. Callados. Con esa misma frialdad que siempre habían tenido hacia mí. Y en ese instante, un pensamiento doloroso cruzó mi mente. Ellos nunca me aceptaron. Ni desde el principio. Nunca importó cuánto me esforzara. Nunca importó cuánto amara a su hijo. Nunca importó que formáramos una familia. Para ellos. Yo jamás fui suficiente. Era la mujer equivocada. La intrusa. La que no pertenecía. Y lo más doloroso de todo. Tampoco aceptaron realmente a mi hijo. Aunque llevara la sangre de su hijo. Aunque fuera su propio nieto. Siempre hubo distancia. Siempre hubo rechazo. Siempre existió esa barrera invisible. Y ahora, incluso frente a la tumba de su propio hijo. Seguían viéndonos como extraños. Un miedo extraño comenzó a crecer dentro de mí. Pesado. Oscuro. Inquietante. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo sobreviviría viviendo bajo el mismo techo con personas que claramente nunca me quisieron? ¿Cómo protegería a mi hijo? Esa pregunta no dejó de repetirse en mi mente. Una y otra vez. Después de un tiempo, todos comenzaron a dirigirse a los autos. El ambiente era sofocante. Nadie hablaba. Nadie intentaba consolar a nadie. Solo silencio. Un silencio incómodo. Pesado. Casi insoportable. Durante el trayecto, mi hijo permaneció sentado a mi lado, abrazando mi mano con fuerza. Como si tuviera miedo de perderme también. Como si su pequeño corazón entendiera que nuestro mundo acababa de cambiar para siempre. Lo miré de reojo. Sus ojos estaban hinchados por llorar. Su carita reflejaba agotamiento, tristeza y confusión. Y eso me rompía aún más. El camino hacia la casa parecía eterno. Cada minuto se sentía como una eternidad. Hasta que finalmente las enormes rejas de la propiedad familiar comenzaron a abrirse lentamente. Ese sonido metálico me hizo sentir escalofríos. Era como entrar en territorio enemigo. La casa, enorme y elegante, parecía más fría que nunca. Más oscura. Más hostil. Todos bajamos de los vehículos en silencio. Familiares. Amigos. Conocidos. Mis suegros. Y yo, sosteniendo a mi hijo con toda la fuerza que me quedaba. Entramos juntos. Pero en cuanto crucé la puerta principal, sentí de inmediato que algo no estaba bien. La sala ya estaba llena. Personas reunidas por todas partes. Sentadas. Susurrando. Observando. Esperando. Parecía menos una reunión de duelo. Y más un juicio. Las conversaciones cesaron en el instante en que entramos. Todas las miradas se giraron hacia nosotros. Hacia mí. Hacia mi hijo. El silencio cayó de golpe sobre la habitación. Pesado. Tenso. Aterrador. Podía sentir sus ojos sobre mi piel. Analizándome. Juzgándome. Esperando algo. Y en ese preciso momento, supe que mi verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Podía sentirlo otra vez. Esa sensación extraña. Ese nudo incómodo en el estómago. Como si algo terrible estuviera a punto de pasar. Mientras caminaba dentro de aquella enorme casa, llena de silencio y miradas pesadas, mi pecho comenzó a apretarse. Levanté la vista discretamente hacia mis suegros. Iban apenas unos pasos delante de mí. Caminando con total normalidad. Como si nada hubiera ocurrido. Como si no acabaran de enterrar a su propio hijo. No había lágrimas. No había dolor visible. No había consuelo. Sus rostros permanecían fríos. Vacíos. Impenetrables. Especialmente mi suegra. Su expresión era dura, controlada, casi calculadora. Eso me heló la sangre.
Intenté convencerme de que tal vez estaba imaginando cosas. No es el momento, me repetí en silencio. Solo tengo que sobrevivir este día. Porque ya estaba demasiado rota. Demasiado cansada. Demasiado vulnerable. No podía soportar más. Apreté la mano de mi hijo con suavidad, pero entonces sentí que soltó mis dedos. Volteé de inmediato. Sus pequeños ojos recorrían lentamente la sala, observando cada detalle con esa mezcla de tristeza y confusión que ningún niño debería sentir. Y entonces, se quedó quieto. Su mirada se clavó en una mesa al fondo del salón. Sobre ella había flores blancas, veladoras encendidas y, en el centro, una fotografía enorme de mi esposo. Su sonrisa. La misma sonrisa que iluminaba nuestras mañanas. La misma sonrisa que jamás volvería a ver en persona. Mi hijo caminó despacio hacia la mesa. Tan pequeño. Tan frágil. Por un segundo pensé en detenerlo. Pero no lo hice. Sabía que necesitaba ese momento. Lo observé mientras se paraba frente a la fotografía. Silencioso. Inmóvil. Como si estuviera tratando de entender por qué su papá ahora solo existía en una imagen. Con su manita temblorosa, tomó el marco con cuidado. Sus dedos diminutos acariciaron la fotografía. Papá, susurró bajito. Esa sola palabra me destrozó el alma. Sentí como el dolor volvía a abrirse dentro de mí, fresco y brutal. Tuve que contenerme para no derrumbarme ahí mismo. Pero entonces, todo cambió en un segundo. El marco resbaló accidentalmente de sus pequeñas manos. ¡Cras! El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo fue ensordecedor. El marco explotó en pedazos. Cristales esparcidos por todas partes. El eco atravesó cada rincón de la casa. Y de inmediato, toda la habitación quedó en silencio absoluto. Un silencio aterrador. Todos voltearon. Todas las miradas se fijaron en mi hijo. Mi pequeño dio un paso hacia atrás, completamente paralizado. Sus ojos se abrieron con horror. Sus labios comenzaron a temblar. Lágrimas llenaron su mirada. Lo siento, murmuró con voz quebrada. Era solo un niño. Un niño devastado que había perdido a su padre. Un niño que había cometido un accidente. Nada más. Pero antes de que pudiera correr hacia él. Antes de que pudiera protegerlo. Sonó. Slap. El golpe resonó más fuerte que el cristal roto. Más fuerte que cualquier oración del funeral. Más fuerte que mi propio corazón rompiéndose. Mi hijo fue lanzado ligeramente hacia un lado por la fuerza de la bofetada. Su pequeña mejilla se puso roja al instante. Todo su cuerpo se congeló. Y el mío también. Por un segundo. El mundo entero se detuvo. No podía respirar. No podía procesarlo. Mi suegra. La mujer que acababa de perder a su hijo. Acababa de golpear a mi pequeño niño frente a toda la familia. Su carita se fue hacia un lado por la fuerza del golpe. Fue un instante. Pero para mí, el tiempo se detuvo por completo. Mi cuerpo entero quedó paralizado. No podía moverme. No podía pensar. Ni siquiera podía respirar. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Mis ojos se quedaron fijos en mi hijo. Mi pequeño. Mi bebé. Su manita temblorosa subió lentamente hasta su mejilla, sosteniendo el lugar donde había sido golpeado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Confusión. Dolor. Miedo. No entendía que había hecho tan mal como para merecer eso. Y esa imagen. Esa pequeña marca roja formándose en su rostro. Se grabó en mi corazón como fuego. Lentamente levanté la mirada. Y ahí estaba ella. Mi suegra. De pie frente a él. Con el rostro endurecido por la furia. Sin remordimiento. Sin culpa. Sin una sola pizca de humanidad. Parecía más molesta por el marco roto que por el dolor que acababa de causar. Toda la sala quedó congelada.
Nadie se movió. Nadie habló. Nadie defendió a ese niño inocente. El silencio era monstruoso. Pesado. Cobarde. Por un segundo más, seguí inmóvil. Hasta que algo dentro de mí se rompió. No. Se encendió. Una fuerza desesperada, salvaje, maternal. Corrí hacia mi hijo sin pensarlo. Lo tomé entre mis brazos y lo abracé con toda la fuerza de mi alma. Como si pudiera borrar el dolor. Como si pudiera protegerlo del odio. Está bien, mi amor, susurré una y otra vez. Aunque mi propia voz temblaba. Aunque por dentro estaba hecha pedazos. Lo sostuve fuerte mientras él lloraba contra mi pecho. Y cuando vi claramente esa marca roja en su mejilla. Sentí una rabia tan profunda que me quemó por dentro. Una rabia que jamás había conocido. Levanté lentamente la vista hacia ella. Mi voz salió baja. Pero cargada de dolor y furia. ¿Por qué le pegaste? Mi respiración temblaba. Es solo un niño. Pero ella. Ni siquiera dudó. No bajó la mirada. No mostró arrepentimiento. Nada. Su respuesta llegó fría como hielo. Porque es basura. El mundo se detuvo otra vez. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Mi voz apenas salió. No podía creerlo. Pero ella continuó, con una crueldad aún mayor. Él arruinó la vida de mi hijo. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Apreté a mi hijo contra mí con fuerza. Como si necesitara protegerlo incluso de sus palabras. Mis lágrimas comenzaron a correr sin control. ¿Cómo puedes decir eso?, pregunté, rota por dentro. ¿Qué es tu nieto? Mi voz se quebró. Porque eso era lo más monstruoso de todo. No estaba insultando a un extraño. Estaba despreciando la sangre de su propio hijo. A su propio nieto. Pero antes de que pudiera seguir. Antes de que ella respondiera. Otra voz habló desde el fondo de la sala. Fría. Seca. Cruel. Ella tiene razón. Sentí que mi sangre se congelaba. Volteé lentamente. Y ahí estaba. Otro miembro de la familia. Respaldándola. Confirmando que no era solo ella. No era un arranque emocional. No era dolor. Era odio. Un odio profundo que habían guardado durante años. Y en ese instante entendí algo aterrador. No solo querían humillarme. Querían destruirnos. A mí. Y a mi hijo. Volteé lentamente, todavía abrazando a mi hijo con fuerza, intentando protegerlo del veneno que llenaba aquella sala. Y entonces la vi. Mi cuñada. Avanzó unos pasos hacia mí con los brazos cruzados, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi humillación. Su rostro estaba lleno de arrogancia. De desprecio. Esa expresión de superioridad que tantas veces había tratado de ignorar durante los años de matrimonio. Pero esta vez. Ya no había máscaras. Solo trajiste mala suerte a esta familia, dijo con frialdad. Sus palabras me atravesaron como un golpe directo al corazón. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi respiración se volvió pesada. Y aún así, ella no terminó. Siempre supe que esto iba a pasar, continuó, con una seguridad cruel. Desde el momento en que entraste a esta casa, todo empezó a derrumbarse. Cada palabra era una acusación. Como si yo fuera una maldición. Como si la muerte de mi esposo fuera culpa mía. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin control. No solo por el dolor. Sino por la traición. Porque yo había confiado en ella. Había intentado verla como una hermana. Había compartido cenas, fiestas, momentos familiares. Pensando ingenuamente que algún día me aceptarían. Yo confié en ti, dije apenas, con la voz rota. Pensé que eras mi familia. Ella soltó una risa seca. Cruel. Burlona. Una risa que todavía me persigue. Familia, repitió con desprecio.
No insultes esa palabra. Sentí como algo dentro de mí se hacía pedazos. Porque en ese instante comprendí que nunca me habían visto como parte de ellos. Nunca. Solo fui tolerada. Hasta que encontraron el momento perfecto para destruirme. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Susurros. Miradas. Comentarios disfrazados de sorpresa. Pero muchos estaban disfrutando el espectáculo. Como si mi dolor fuera entretenimiento. Como si ver a una viuda y a un niño siendo destruidos fuera algo digno de observar. Y entonces, mi suegro dio un paso al frente. Su sola presencia hizo que la habitación entera guardara aún más silencio. Era un hombre acostumbrado al poder. A imponer respeto. A controlar todo. Su voz fue tranquila. Pero cargada de desprecio. Oh, por favor, dijo. Cometimos un error al permitirte entrar a esta casa. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. No gritó. No perdió el control. Y eso lo hizo aún más aterrador. Porque hablaba con total convicción. Como si realmente creyera que yo era un error. Jamás podremos aceptar a una mujer de clase media dentro de nuestra familia. Algunas personas soltaron pequeñas risas. Risas suaves. Crueles. Suficientes para destruir cualquier dignidad que aún me quedara. Mi cuerpo quedó inmóvil. Congelado. Humillado. Estaba ahí, sosteniendo a mi hijo llorando entre mis brazos. Mientras la familia de mi esposo nos destrozaba públicamente. Sin piedad. Sin humanidad. Mi pequeño enterró su rostro en mi pecho, temblando. Podía sentir su dolor. Su vergüenza. Su miedo. Y entonces susurró algo que terminó de romperme. Mami, perdón. Esas dos palabras destruyeron lo poco que quedaba de mí. Porque él realmente pensaba que había hecho algo malo. Que merecía ese odio. Que era culpable. No, mi amor, no, respondí de inmediato, con desesperación. Lo abracé aún más fuerte. No es tu culpa, nunca lo será. Pero ya estaba llorando sin control. Mis lágrimas caían una tras otra. No podía detenerlas. Porque no solo estaban atacándome a mí. Estaban destruyendo la inocencia de mi hijo. Y aún así, no se detuvieron. Ni por un segundo. Porque para ellos, todavía no habían terminado. Pero no terminaron ahí. No. Apenas estaban comenzando. Los insultos siguieron cayendo sobre mí como cuchillos. Uno tras otro. Fríos. Crueles. Despiadados. No trajiste nada a esta familia. Nunca fuiste una de nosotros. Tú y tu hijo solo son una carga. Parásitos. Un error. Cada palabra era veneno puro. Cada frase buscaba romperme más. Destruir lo poco que me quedaba. Los minutos comenzaron a pasar. Pero para mí se sintieron como horas enteras. Horas de humillación. Horas de dolor. Horas donde mi hijo seguía aferrado a mí, temblando, mientras escuchaba cómo su propia familia lo despreciaba. Y lo peor. Nadie nos defendió. Ni una sola persona. Nadie dio un paso adelante. Nadie dijo ya basta. Solo observaban. Algunos en silencio. Otros susurrando. Y varios. Riéndose. Como si nuestro sufrimiento fuera un espectáculo. Como si ver a una mujer rota y a su hijo siendo aplastados fuera entretenimiento. Sentí como mi corazón era triturado lentamente. Pero entonces, algo cambió. El dolor seguía ahí. La tristeza también. Pero comenzó a transformarse. En algo más frío. Más duro. Más peligroso. La desesperación se convirtió en claridad. La humillación se convirtió en fuerza. Y dentro de mí nació algo que ellos jamás esperaron. Determinación. Con movimientos lentos, me limpié las lágrimas. Una por una.
Sin prisas. Sin temblar. Y por primera vez desde que todo comenzó. Levanté la mirada. Los observé directamente. A todos. Sin miedo. Sin suplicar. Sin quebrarme. Solo calma. Una calma tan profunda que incluso ellos lo notaron. ¿Ya terminaron? Mi voz fue baja. Tranquila. Pero firme. La sala entera quedó en silencio. Por primera vez. Ellos se sorprendieron. Mi suegra frunció el ceño, claramente molesta por mi falta de colapso. Empaca tus cosas, ordenó con dureza. Lárgate de esta casa. Mi suegro agregó, con su habitual desprecio. Aquí no hay lugar para mendigas. Otra vez el silencio llenó la habitación. Pesado. Tenso. Todos esperaban mi reacción. Esperaban lágrimas. Súplicas. Desesperación. Pero en lugar de eso, miré alrededor lentamente. Observé cada rostro. Cada persona que había permanecido callada. Cada familiar. Cada invitado. Cada espectador de nuestra humillación. Grabé sus caras en mi memoria. Después bajé la mirada hacia mi hijo. Seguía abrazándome con fuerza. Sus pequeñas lágrimas aún mojaban mi ropa. Mi niño. Mi razón para seguir de pie. Respiré profundamente. Y entonces respondí. Está bien. Mi voz salió serena. Más fuerte de lo que incluso yo esperaba. Eso los desconcertó. Podía verlo en sus expresiones. No entendían. Tal vez esperaban una pelea. Tal vez querían verme destruida. Pero no les di ese placer. Porque ya había tomado una decisión. Lentamente, metí la mano en mi bolsillo. Saqué mi teléfono. La habitación entera observaba. Confundidos. Irritados. Inquietos. Marqué un número que conocía de memoria. Cada tono sonó como una cuenta regresiva. Finalmente contestaron. Llevé el teléfono a mi oído. Hola, dije suavemente. Hubo una breve pausa. Mi mirada seguía fija en ellos. Necesito que vengas. Mi voz no tembló. Ya es hora. Colgué. Nada más. Sin explicaciones. Sin drama. Solo certeza. Guardé el teléfono lentamente. Y volví a mirarlos. Pero esta vez. Ya no había lágrimas en mis ojos. Ya no había miedo. Solo había una fuerza que ellos todavía no comprendían. Una verdad que estaba a punto de destruir todo lo que creían controlar. Porque en las próximas 2 horas. Todo su mundo. Su poder. Su arrogancia. Y sus mentiras. Estaban a punto de derrumbarse por completo. La habitación quedó en silencio. Pero no era un silencio normal. Era demasiado pesado. Demasiado tenso. De esos silencios que hacen que hasta respirar se sienta difícil. Todos seguían mirándome. Algunos confundidos. Otros molestos. Y varios, incluso divertidos. Como si todavía creyeran que yo estaba haciendo una escena desesperada. Como si pensaran que mi llamada no significaba nada. Mi suegra cruzó los brazos con esa expresión arrogante que tanto conocía. Fría. Despreciativa. ¿A quién llamaste?, preguntó con voz cortante. Pero yo no respondí. Ni siquiera la miré. Simplemente seguí abrazando a mi hijo con firmeza. Podía sentir su pequeño cuerpo aún temblando entre mis brazos. Y eso era suficiente para recordarme por qué debía mantenerme fuerte. Los minutos comenzaron a pasar lentamente. Tan lentos que cada segundo parecía eterno. Poco a poco, los murmullos regresaron. Tal vez llamó a alguien para que la ayude. ¿Quién vendría por ella? No tiene a nadie. Unas cuantas risas suaves comenzaron a escucharse. Crueles. Burlonas. Mi suegro negó con la cabeza, claramente irritado.
Esto es ridículo, dijo con desprecio. Empaca tus cosas y vete de una vez. Pero yo no me moví. No hablé. No reaccioné. Solo esperé. Porque sabía algo que ellos no sabían. El tiempo siguió avanzando. 30 minutos. 40. 1 hora. La tensión empezó a cambiar. Ya no era simple burla. Ahora comenzaba a convertirse en incomodidad. Mi suegra comenzó a mostrar señales de irritación. Sus dedos golpeaban su brazo. Su paciencia se agotaba. Este drama ya me aburrió, dijo con fastidio. Y justo en ese momento, la puerta principal se abrió. El sonido hizo que toda la sala volteara al instante. El ambiente cambió de inmediato. 2 hombres entraron. Vestidos impecablemente. Serios. Profesionales. Uno de ellos sostenía un portafolio lleno de documentos. El otro observaba la sala con una calma fría y calculadora. No parecían impresionados. No parecían nerviosos. Y, sobre todo, no parecían personas que pudieran ser intimidadas. No saludaron. No pidieron permiso. No mostraron vacilación alguna. Simplemente caminaron directo hacia el centro de la habitación. Con autoridad. Con propósito. La arrogancia en el rostro de mi suegro comenzó a debilitarse. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó bruscamente. El hombre del portafolio habló con voz firme y controlada. Estamos aquí por el testamento del señor Adrien. El aire en la sala cambió por completo. Silencio absoluto. Mi suegra volteó rápidamente hacia su esposo. Mi cuñada palideció ligeramente. Mi suegro intentó recuperar el control. Ya sabemos todo lo necesario, dijo con confianza forzada. Pero el hombre apenas asintió. Con una calma casi intimidante respondió. Le sugiero que escuche con mucha atención. Algo en su tono hizo que incluso los más arrogantes de la sala se pusieran nerviosos. Era la voz de alguien que sabía una verdad capaz de destruir vidas. Abrió lentamente el expediente. El sonido del papel parecía ensordecedor en aquella quietud. Y comenzó a leer. De acuerdo con el testamento legal y vinculante. Su voz era clara. Precisa. Implacable. Todos los bienes muebles e inmuebles. Mi suegra frunció el ceño. Todas las propiedades comerciales. Mi cuñada dejó de respirar por un instante. Todos los activos empresariales. Mi suegro comenzó a perder color. Todas las cuentas financieras, inversiones y participaciones. El hombre hizo una breve pausa. La tensión era insoportable. Y entonces pronunció las palabras que cambiaron todo. Han sido transferidos en su totalidad. Otra pausa. La sala parecía contener la respiración. A su hijo. Silencio. Total. Absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie podía procesarlo. Porque en ese instante, todo lo que creían suyo, todo el poder, toda la riqueza, toda la casa en la que intentaban expulsarnos, acababa de dejar de pertenecerles. Silencio total. No un simple momento incómodo. No. Fue un silencio tan profundo, tan pesado, que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Nadie reaccionó de inmediato. Como si sus mentes simplemente se negaran a procesar lo que acababan de escuchar. Como si esas palabras fueran demasiado devastadoras para ser reales. ¿Y entonces? ¿Qué? La voz de mi suegro explotó en la habitación. Su calma desapareció por completo. Su rostro se llenó de furia. Eso es imposible. Dio un paso hacia adelante, temblando de rabia. Debe haber un error. Mi cuñada también perdió el color del rostro. Eso no puede ser cierto, murmuró, aunque su voz ya reflejaba miedo. Mi suegra avanzó de inmediato, desesperada por recuperar el control. Cuando se hizo ese testamento, exigió. Su tono seguía siendo autoritario. Pero por primera vez. Temblaba.
El abogado apenas bajó la vista hacia los documentos. Con absoluta tranquilidad, pasó una página. Hace un mes antes de su fallecimiento. Y ahí fue cuando todo cambió. Sus rostros. Sus expresiones. Su arrogancia. Todo comenzó a derrumbarse. Confusión. Shock. Pánico. Miedo real. Mi suegro tragó saliva. Nosotros, no sabíamos nada de esto, dijo rápidamente. Pero el abogado respondió con una frialdad devastadora. Precisamente porque fue mantenido en estricta confidencialidad. La sala entera parecía perder estabilidad. Mi suegra lentamente volteó hacia mí. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora mostraban algo completamente distinto. Terror. ¿Tú sabías esto?, preguntó. Su voz ya no era firme. Ahora estaba quebrándose. Di un paso al frente. Aún con mi hijo entre mis brazos. Aún con lágrimas en el rostro. Pero esta vez, no era una mujer derrotada. No era una víctima. Era una madre defendiendo el legado de su esposo. Sí, respondí con calma. El silencio volvió a golpear la habitación. Pero ahora era diferente. Ahora estaba lleno de verdad. Mis ojos se clavaron en los de ellos. Su hijo sabía todo. Sus rostros se tensaron. Sabía cómo le estaban robando dinero a su empresa. Silencio, gritó mi suegra. Pero ya era demasiado tarde. Sabía cómo desviaban en secreto ese dinero hacia sus otros hijos. Mi cuñada palideció por completo. Sabía que nunca lo amaron de verdad. Mi voz se quebró por un segundo. Porque decirlo dolía incluso después de su muerte. Solo amaban su dinero. Nadie respondió. Porque sabían que era cierto. Cada mentira. Cada traición. Cada abuso. Mi esposo lo había descubierto todo. Y también sabía, continué, mirando a mi hijo. ¿Qué si algún día él faltaba? Bajé la vista hacia mi pequeño. Su mejilla aún seguía roja. Ustedes harían exactamente lo que hicieron hoy. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por mi rostro. Pero esta vez, no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de verdad. De justicia. Por eso nos protegió. Mi voz se suavizó. Un mes antes de morir, transfirió absolutamente todo a su hijo. La sala parecía ahogarse. Y me nombró a mí. Hice una pausa. Cada palabra pesaba toneladas. Su tutora legal y administradora absoluta. La verdad cayó sobre ellos como una tormenta devastadora. Mi suegra retrocedió un paso. No, susurró. Su voz estaba llena de incredulidad. No puede ser. Mi suegro, aquel hombre arrogante y controlador, parecía completamente destruido. Estás mintiendo, dijo débilmente. Pero incluso él sabía que no era mentira. Negué lentamente con la cabeza. Después, miré directamente a mi suegra. La misma mujer que minutos antes había golpeado a mi hijo. La misma mujer que lo llamó basura. La misma mujer que intentó echarnos. Y con una calma que hizo temblar la habitación entera, dije. Acabas de abofetear al verdadero dueño. Las palabras cayeron como una sentencia final. Más fuertes que cualquier grito. Más dolorosas que cualquier insulto. Más devastadoras que cualquier golpe. Porque eran verdad. Y esa verdad lo destruyó todo. Nadie volvió a reír. Nadie volvió a murmurar. Nadie tuvo el valor de decir una sola palabra. Solo quedó el silencio. Pesado. Aplastante. Doloroso. El mismo silencio que llega cuando el poder cambia de manos. Y los verdugos finalmente entienden. Que lo han perdido todo. Los ojos de mi suegra cambiaron por completo. Ese desprecio cruel. Esa arrogancia venenosa. Desapareció en segundos. Ahora solo quedaba miedo. Un miedo profundo. Real. Desesperado.
Su rostro perdió color mientras comprendía la magnitud de lo que había hecho. Había golpeado, humillado y despreciado al heredero de todo. Mi cuñada bajó la mirada de inmediato. Por primera vez desde que la conocía. No tenía palabras. No había burlas. No había superioridad. Solo vergüenza. Y pánico. Mi suegro. El hombre que siempre actuó como dueño absoluto de todo. Quedó inmóvil. Congelado. Como si el peso de la verdad hubiera destruido por completo su autoridad. Y entonces comenzó. La caída. Espera. La voz de mi suegra tembló. Nosotros no quisimos decir eso. Mi cuñada intervino rápidamente. Malinterpretaste todo. Mi suegro, desesperado por recuperar algo de control, agregó. Solo estábamos alterados, acabábamos de perder a nuestro hijo. Pero ya no funcionaba. Sus voces habían cambiado. La arrogancia desapareció. Ahora eran súplicas. Excusas. Desesperación. Dieron pasos hacia mí. Uno tras otro. Tratando de acercarse. Tratando de arreglar lo irreparable. Por favor. Podemos hablar. Somos familia. Familia. Esa palabra otra vez. La misma palabra que usaron para excluirme. Para humillarme. Para destruir a mi hijo. Pero ahora. La necesitaban. Y era demasiado tarde. Yo no me moví. No reaccioné. No lloré. No grité. Simplemente sostuve con más fuerza la mano de mi hijo. El mismo niño al que llamaron basura. El mismo niño al que golpearon. El verdadero heredero. Mi pequeño levantó su mirada hacia mí. Todavía inocente. Todavía puro. Todavía confiando en que yo lo protegería. Y eso me dio toda la fuerza que necesitaba. Observé a cada uno de ellos por última vez. Sus rostros estaban llenos de desesperación. Esperaban compasión. Esperaban otra oportunidad. Esperaban que aún pudieran manipularme. Pero ya no. Respiré profundo. Y con una calma absoluta dije. Ahora. Hice una pausa. La sala entera parecía contener la respiración. Lárguense. Una sola palabra habría sido suficiente. Pero quería que quedara claro. Su tiempo había terminado. Y nuevamente. Silencio. No hubo gritos. No hubo discusiones. No hubo poder. Porque esta vez, ellos ya no tenían ninguno. Días después, todo se hizo oficial. Cada documento. Cada propiedad. Cada negocio. Cada cuenta. Cada centavo. Todo fue legalmente transferido a mi hijo, bajo mi administración. La casa. La empresa. Las inversiones. Todo. Mis suegros y el resto de quienes participaron en aquella traición fueron expulsados legalmente. Sin privilegios. Sin control. Sin acceso. Simplemente. Fuera. Y cuando finalmente se fueron, la casa cambió. Por primera vez, dejó de sentirse como una prisión. Ya no había tensión. Ya no había odio escondido en los pasillos. Ya no había crueldad. Solo paz. Una paz que nunca imaginé posible. Las habitaciones antes frías comenzaron a sentirse cálidas. Seguras. Nuestras. Una tarde, me senté junto a mi hijo en la sala. Lo abracé fuerte. Sintiendo por primera vez que realmente estábamos a salvo. Besé su frente suavemente. «¿Ya estás seguro?», le susurré. Él me miró con esos ojos llenos de inocencia. Sin comprender del todo todo lo que había ocurrido. Pero sabiendo que mamá estaba ahí. Y sonreí. Una sonrisa pequeña. Dolorosa. Pero real. Porque finalmente entendí algo. Podían intentar humillarnos. Podían intentar destruirnos.
podían llamarlo basura. Pero nunca entendieron la verdad. Nunca supieron que ese pequeño niño que despreciaron era dueño de todo. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Aunque la justicia finalmente estuvo de nuestro lado, las heridas emocionales tardaron mucho más en sanar. Porque hay golpes que desaparecen de la piel, pero permanecen para siempre en el corazón. Mi hijo seguía despertando algunas noches llorando. A veces corría hacia mi habitación, temblando, preguntando en voz bajita: «Mami, ya no me van a pegar». Cada vez que escuchaba eso, sentía que el alma se me rompía otra vez. Entonces lo abrazaba fuerte, besaba su cabello y le repetía una y otra vez: «No, mi amor. Nunca más. Te lo prometo». Y esa promesa se convirtió en el centro de mi vida. No solo proteger su herencia. No solo administrar negocios. No solo conservar lo que su padre construyó. Mi verdadera misión era proteger su corazón. Porque ningún dinero del mundo podía reparar una infancia destruida. Comencé a reconstruir todo desde cero. Renové la casa. No por lujo, sino para borrar los recuerdos dolorosos. Las paredes que alguna vez escucharon insultos, ahora se llenaron de risas. La sala donde humillaron a mi hijo se convirtió en un lugar de juegos, películas y abrazos. El comedor donde me despreciaron ahora recibía cenas tranquilas, llenas de amor. Poco a poco, nuestro hogar dejó de ser símbolo de miedo y se convirtió en nuestro refugio. También me involucré completamente en la empresa de mi esposo. Al principio, muchos dudaron de mí. Pensaban que solo era la viuda, que no podría manejarlo, que fracasaría. Pero estaban equivocados. Porque durante años había observado, aprendido, escuchado y sobre todo, había amado a un hombre brillante que creyó en mí incluso cuando nadie más lo hizo. Descubrí fraudes ocultos. Recuperé millones robados. Despedí a personas corruptas. Reestructuré la compañía. Y con el tiempo, no solo mantuve el imperio de mi esposo, lo hice crecer aún más. Los mismos socios que antes me miraban con duda, ahora me respetaban. Porque entendieron algo. No era solo la esposa de Adrien. Era la mujer que protegería su legado a cualquier costo. Mi suegra y mi suegro intentaron pelear legalmente. Por supuesto. Presentaron demandas. Inventaron historias. Intentaron desacreditarme. Pero cada intento fracasó. El testamento era sólido. Las pruebas de sus robos eran reales. Y su reputación quedó destruida. La sociedad que tanto defendían les dio la espalda. Sus amigos desaparecieron. Sus aliados también. Porque el poder sin dinero era algo que nunca aprendieron a sostener. Mi cuñada también perdió su posición. Aquella arrogancia que alguna vez tuvo se convirtió en amargura silenciosa. Con el tiempo, todos enfrentaron las consecuencias de sus actos. No porque yo buscara venganza, sino porque ellos mismos cavaron su caída. Yo simplemente dejé que la verdad hablara. Años después, una tarde, mientras veía a mi hijo correr por el jardín, riendo libremente bajo el sol, sentí algo que pensé que nunca volvería a sentir. Paz. Una paz profunda. Real. Mi pequeño ya no era el niño aterrorizado de aquel funeral. Era fuerte. Seguro. Amado. Sabía quién era. Sabía cuánto valía. Y, más importante aún, sabía que jamás permitiría que nadie definiera su valor. Se acercó corriendo hacia mí, sonriendo. Mamá, dijo feliz, ¿papá estaría orgulloso de mí? Las lágrimas llenaron mis ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de amor. De orgullo. De sanación. Me agaché, tomé su rostro entre mis manos y respondí. Tu papá siempre estaría orgulloso de ti. Hice una pausa.
Porque él sabía lo que yo también sé. Que eres mucho más fuerte de lo que el mundo imagina. Mi hijo sonrió. Y en ese momento, miré al cielo. No con tristeza, sino con gratitud. Porque aunque perdí al amor de mi vida, él me dejó el regalo más importante de todos. La oportunidad de proteger a nuestro hijo. De criar a un niño que algún día sería un gran hombre. No por su riqueza. No por su apellido. Sino por su corazón. Ellos lo llamaron basura. Lo golpearon. Lo rechazaron. Intentaron destruirlo antes de que pudiera crecer. Pero se equivocaron. Porque ese niño no era una carga. No era una maldición. No era alguien insignificante. Era un heredero. Era un sobreviviente. Era el legado de un hombre que vio la verdad antes de morir. Y sobre todo, era mi hijo. Y mientras yo respirara, nadie volvería a hacerlo sentir menos. Porque al final, no heredó solamente riqueza. Heredó poder. Heredó dignidad. Y heredó algo mucho más valioso que cualquier fortuna. La certeza de que, incluso después de la pérdida más devastadora, el amor verdadero puede levantarse, proteger y vencerlo todo. Pasaron los años. Pero aquel día jamás desapareció por completo de mi memoria. El sonido de aquella bofetada. Las palabras crueles. Las miradas de desprecio. Todo seguía ahí, como cicatrices invisibles. Sin embargo, con el tiempo, esas heridas dejaron de controlar nuestra vida. Porque aprendí algo importante. El dolor puede destruirte. O puede convertirte en alguien imposible de romper. Y yo elegí convertirme en fuego. Cada mañana despertaba con una sola misión. Construir para mi hijo la vida que merecía. Una vida donde jamás volviera a sentirse rechazado. Una vida donde entendiera que su valor no dependía de la aprobación de personas crueles. Una vida donde supiera que su existencia nunca fue un error. Contraté a los mejores terapeutas infantiles. No porque mi hijo estuviera roto, sino porque quería asegurarme de que su corazón sanara correctamente. Quería que aprendiera que el abuso que sufrió no definía quién era. Que las palabras horribles de aquella familia no eran verdad. Que él era amado. Profundamente amado. Poco a poco, su sonrisa regresó. Primero tímida. Después más fuerte. Hasta que un día volvió a reír como antes. Y ese sonido. La risa libre de mi hijo. Fue una victoria más grande que cualquier herencia. Mientras tanto, me sumergí por completo en el imperio empresarial que mi esposo había protegido para nosotros. No fue sencillo. Muchos hombres de negocios me subestimaron. Pensaban que era solo una mujer emocional que había heredado por accidente. Creían que cometería errores. Que podrían manipularme. Pero estaban equivocados. Estudié cada contrato. Cada inversión. Cada socio. Cada movimiento financiero. Dormía pocas horas. Aprendía constantemente. Y me aseguré de algo. Nadie volvería a robarnos jamás. Descubrí décadas de corrupción. Cuentas ocultas. Transferencias ilegales. Manipulación financiera realizada por miembros de la propia familia. Todo salió a la luz. No por venganza, sino por justicia. Los tribunales actuaron. Los bienes robados fueron recuperados. Los responsables enfrentaron consecuencias legales. Algunos perdieron sus posiciones sociales. Otros enfrentaron investigaciones criminales. Y aquellos que alguna vez caminaron por la casa como reyes, terminaron convertidos en advertencias. Mi suegra, quien había vivido obsesionada con el estatus, perdió la mayoría de sus privilegios. Su círculo social la abandonó. Porque las personas que solo aman el poder nunca permanecen cuando ese poder desaparece. Mi suegro intentó recuperar parte del negocio en múltiples ocasiones. Fracasó cada vez.
Porque mi esposo había previsto perfectamente sus movimientos. Cada cláusula legal. Cada protección. Cada detalle. Era como si, incluso después de su muerte, siguiera protegiéndonos. Y de alguna manera. Lo hacía. A veces, en las noches, me sentaba sola en su antigua oficina. Miraba su fotografía. Y hablaba con él. Le contaba sobre nuestro hijo. Sobre la escuela. Sobre sus sueños. Sobre cómo estaba creciendo. Sobre cómo, a pesar del dolor, estábamos sobreviviendo. Y en esos momentos, aunque todavía dolía, ya no me sentía sola. Porque entendí que el amor real no desaparece con la muerte. Se transforma. Se convierte en fuerza. En legado. En protección. Cuando mi hijo cumplió 10 años, me pidió algo inesperado. Mamá, ¿puedo visitar a papá? Fuimos juntos al cementerio. El mismo lugar donde nuestra pesadilla comenzó. Pero esta vez, todo era diferente. No llegamos rotos. No llegamos humillados. Llegamos fuertes. Mi hijo dejó flores cuidadosamente sobre la tumba. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego sonrió. Hola, papá, dijo suavemente. Estoy cuidando a mamá, como tú querías. No pude contener las lágrimas. Porque en ese instante comprendí cuánto había crecido. Cuánto había sanado. Y cuánto del alma de su padre vivía dentro de él. Con el paso del tiempo, nuestro hogar se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que riqueza. Se convirtió en símbolo de resiliencia. De supervivencia. De amor inquebrantable. Creé fundaciones en nombre de mi esposo para ayudar a mujeres y niños víctimas de abuso familiar. Porque sabía perfectamente lo que se sentía estar atrapada, vulnerable y sola. Si podía salvar aunque fuera una sola vida. Entonces todo el dolor habría tenido un propósito mayor. Mi historia comenzó como una tragedia. Como una humillación pública. Como una aparente derrota. Pero terminó como una transformación. Porque aquellos que intentaron destruirnos subestimaron una verdad poderosa. Una madre protegiendo a su hijo es una fuerza imposible de vencer. Y así, año tras año. Vi a mi pequeño convertirse en un joven extraordinario. Inteligente. Compasivo. Fuerte. Nunca permitió que el odio heredado definiera su carácter. Nunca buscó venganza. Nunca se convirtió en aquello que lo hirió. Y eso fue mi mayor triunfo. Un día, ya siendo adolescente, me miró y dijo: Mamá, gracias por no rendirte. Esas palabras significaron más para mí que cualquier fortuna. Porque al final, el verdadero legado no eran las mansiones. Ni las empresas. Ni las cuentas bancarias. Era él. Su corazón. Su seguridad. Su capacidad de seguir siendo bueno en un mundo que alguna vez fue cruel con él. Ellos lo llamaron basura. Pero terminaron perdiéndolo todo. Nos llamaron carga. Pero fuimos quienes sostuvimos el verdadero legado. Intentaron expulsarnos de nuestra propia vida. Y terminaron exiliándose a sí mismos. Porque la codicia destruye. El odio consume. Pero el amor verdadero construye imperios que ninguna crueldad puede derribar. Hoy, cuando camino por aquella casa, ya no escucho ecos de humillación. Escucho risas. Escucho paz. Escucho vida. Y cada vez que veo a mi hijo sonreír, recuerdo exactamente quién ganó realmente. No fue la familia con dinero. No fueron los manipuladores. No fueron los crueles. Fuimos nosotros. La viuda que se negó a romperse. Y el pequeño niño que un día fue despreciado. Sin que nadie supiera. Que era dueño de absolutamente todo. Porque al final, la mayor victoria no fue heredar riqueza. Fue demostrar que ningún niño, sin importar cuánto intenten humillarlo, es basura. Especialmente cuando lleva dentro un legado que cambiará el mundo.